¿Me escuchan? Sí. Sí, profesor. Como les venía diciendo, entonces, no prestó el más mínimo apoyo Rivadavia a la culminación de la Guerra de la Independencia. En efecto, en plena guerra, cuando había que terminar la guerra contra los españoles, impulsa una ley de retiro militar por la cual los jefes y oficiales podían retirarse con porcentajes de su sueldo según su antigüedad. Es decir, jubiló a la mitad del ejército. Y por otro lado, con la ley de premios militares, permitió a los mismos poder también, a los que no estaban en condiciones de retirarse, poder hacerlo en manera anticipada, cobrando en títulos de deuda, con títulos de deuda pública. Es decir, entre los que se jubilaban porque estaban en condiciones de hacerlo, más los que le dio la ley de premios, jubiló a la mitad del ejército cuando todavía estábamos en plena guerra con el Imperio Español. Se contentó con una ley de vagos, por la cual aquellos que no estaban conchavados en una estancia eran declarados vagos y mandados a servir al ejército de línea. Con eso iba a mantener la seguridad. Y esto explica por qué lo que se denominó como el misterio de Guayaquil. Como ustedes saben, al general San Martín le costó mucho hacerse fuerte en el Perú, si bien tomó rápidamente Lima y fue proclamado por el pueblo peruano como protector del Perú. Lo cierto es que San Martín nunca gozó de la simpatía de la clase alta limeña. Las clases altas de las viejas capitales virreinales nunca quisieron estos movimientos revolucionarios. Fíjense lo que pasó con Montevideo también. Y sobre todo, la resistencia realista se había hecho fuerte en el interior del Perú, en la zona de las sierras. Y San Martín ya estaba exhausto, no tenía recursos para terminar él personalmente la guerra de la independencia. Por lo tanto, cuando se reúne con el otro gran libertador latinoamericano, con Simón Bolívar en la conferencia de Guayaquil, todos dicen, ¿por qué San Martín le entregó el mando? ¿Por qué le dio todo a Bolívar? Y porque uno llega en el apogeo de su gloria, me refiero a Simón Bolívar, como presidente de la Gran Colombia, con el respaldo de lo que hoy son la Colombia, Venezuela y Ecuador, detrás suyo, mientras que Rivadavia, San Martín, recuerden ustedes, había tenido que renunciar al grado de brigadier general del ejército argentino por la política del directorio. Y ahora llegaba exhausto y sin recursos militares ni económicos para continuar en la contienda. Por lo tanto, no hubo ningún misterio en Guayaquil. San Martín le dijo a Bolívar, termínela usted porque yo ya no puedo, ya no tengo con qué. Esa es la política que es de Rivadavia con respecto a la guerra de la independencia. Le soltó la mano a San Martín. Y San Martín termina entregándole el mando de los ejércitos a Bolívar porque él ya no tiene cómo, ya no tiene con qué. Y no faltaba tanto para terminar la guerra de la independencia. En efecto, el punto final de la guerra ocurriría en diciembre de 1824, luego de que las fuerzas al mando del mariscal Sucre, lugarteniente de Bolívar, aplastaran el último foco de resistencia realista, primero en la Pampa de Junín y luego en Ayacucho. Fueron las dos batallas finales de la guerra de la independencia. Pero la tuvo que terminar Simón Bolívar a la campaña, porque San Martín quedó solo y olvidado por el gobierno de Rivadavia. Luego te hablan de la reforma religiosa. ¿Qué les parece que el ministro de gobierno de una provincia puede hacer una reforma religiosa? Una reforma religiosa, el único que la puede hacer es el Papa como jefe de la cristiandad, convocando a un concilio, como fue Juan XXIII con el Vaticano II, por ejemplo. Miren que Rivadavia iba a reformar la iglesia, por Dios. Lo que hizo fue reglamentar cuántos curas y cuántas monjas podía haber en los conventos, suprimir el diezmo y confiscarles las propiedades. Esa fue la reforma religiosa de Rivadavia. Una payasada, verdaderamente una payasada. En esto consistió entonces, reitero, la reforma religiosa. Y reitero, con esto también terminó de destruir la educación, suprimió los cabildos, suprime las órdenes religiosas,
Pero a su vez también hay que marcar algo, porque Rivadavia se emperró con las congregaciones religiosas, es decir, el clero regular, y el clero regular, desde foja cero, había apoyado la independencia. No son los curas metropolitanos, son los curas de clausura, los curas de los conventos. En efecto, muchos curas pelearon en los ejércitos de la independencia. No es casualidad que el principal fabricante de armas para el ejército de los Andes haya sido ni más ni menos que un cura, Fray Luis Beltrán. El cura Aldao, que peleó también con los ejércitos de la independencia y luego fue gobernador federal de Mendoza. Sin embargo, ¿a quién benefició? Al clero secular, es decir, a los curas de las iglesias metropolitanas, de las ciudades, para que se lo grafiquen el obispo Lué. Ya no estaba el obispo Lué, obviamente. Pero es decir, apoyó al clero secular que estuvo en contra de la independencia y perjudicó al clero regular que había estado a favor de la independencia. Este fue Bernardino Rivadavia. Y el sumum de la política rivadaviana, reitero, es hacer entrar en el país el capitalismo financiero británico, el imperialismo financiero británico. En este sentido, reitero, la high class británica, perdón, la City británica ya estaba decidida a aceptar la independencia de las naciones hispanoamericanas. En efecto, se había convocado para ello al Congreso de Verona en 1822. Sin embargo, el encargado de llevar la voz de la City londinense en ese congreso, que era el canciller Lord Castlereagh, se suicidó poco antes de la reunión del Congreso. Quien lo reemplazó fue Lord Wellington, el vencedor de Napoleón, un conservador hecho y derecho que no quería saber nada con esto. Recién con el advenimiento de George Canning como ministro de Exteriores británico se perfecciona este sistema. ¿Y en qué consistía? ¿Qué era lo que pedían los banqueros ingleses? Reconozcan la independencia, así nosotros podemos prestarle plata a naciones soberanas. En efecto, en el año 1824, el rey Jorge IV, en un discurso leído por uno de sus ministros ante la Cámara de los Comunes, el célebre discurso del rey, reconoció formalmente la independencia de las viejas colonias hispanoamericanas. Ahora sí, estaba abierto el camino para aplicar el plan político de George Canning. Reconocer la independencia, sostener gobierno de las clases altas que respondieran a sus intereses, es decir, tipos como Rivadavia, reprimir a los movimientos populares y endeudarlas con créditos impagables para poder influir en ellos. Y además, ¿cómo garantizarse el cobro de esas deudas? Hipotecando la tierra pública, las rentas fiscales o las aduanas. Es decir, se entregaban todos los resortes de la economía a los ingleses. Por lo tanto, más allá de que nosotros lo sufrimos con algo que vamos a ver ahora, no fue solamente algo de Rivadavia en el Río de la Plata, lo del endeudamiento, sino que fue un momento en el cual los capitales ingleses inundaron las viejas colonias hispanoamericanas, porque desde México para abajo prácticamente todas las viejas colonias españolas se endeudaron con los ingleses. Guatemala, El Salvador, Ecuador, Perú, la Argentina. Y en este sentido, el 19 de agosto de 1822, la Junta de Representantes faculta o autoriza al gobierno a negociar un empréstito de 3 o 4 millones de pesos. 3 o 4 millones de pesos. Un montón para la época. ¿Cuál era el objetivo de este endeudamiento? Fundar 3 ciudades sobre la costa, veremos, no se hizo ninguna. Levantar pueblos sobre la frontera con los indios, no se hicieron. Y poner agua corriente para la capital. En 1821 Rivadavia quería poner agua corriente en la capital. Recién a fines del siglo XIX tuvimos agua corriente. Salvo Urquiza, que la tuvo antes, en el Palacio San José. Y por estas cosas le dicen el hombre que se adelantó a su tiempo. Lo cierto entonces, la legislatura autoriza al gobierno a endeudarse. Ahora bien, la ley tenía algunas particularidades. ¿Por qué? Porque debía negociarse en el extranjero, pero no con cualquiera, es decir, no con la plaza que ofreciera las mejores condiciones de mercado, sino con Inglaterra, con los ingleses. Y posteriormente se aumenta a 5 millones de pesos, que debía venir en el equivalente en libras. Eran 1 millón de libras esterlinas lo que debía negociarse. El gobierno
delega en el ministro de Hacienda, García, la negociación del empréstito, que a su vez lo delega en un consorcio de privados, es decir, no fue un representante del Estado de Buenos Aires quien negoció el empréstito, sino un consorcio de particulares formados por tres sargentos y 2 ingleses. El consorcio que negoció el préstamo estuvo integrado por John y William Paris Robertson, 2 comerciantes británicos radicados en Buenos Aires, y por Braulio Costa, Miguel Riglos y Juan Pablo Sáenz Valiente. Lean hoy el diario La Nación, donde está la sección de consignatarios de Hacienda, van a ver que están estos ilustres apellidos allí. Así es como hizo la fortuna esta gente. Esto se debatió en la legislatura, y allí un sabio Juan José Paso, cuando no, Paso, ¿no? Paso le dice a García, pero García, esto es una fortuna que no podemos pagar. Y como de costumbre, cuando te vienen los técnicos que te hacen dibujos raros para justificar lo injustificable. No, mire, porque la balanza comercial es favorable, la cosecha es récord, más lo que recaudamos, más esto del otro, lo podemos pagar fácil. Con lo cual Paso, con toda lógica, le dice, y dígame, García, si estamos tan bien, ¿para qué necesitamos pedir plata? Si la estamos generando. Y casi le hace caer la ley. Con este argumento simple, Paso casi le hace caer la ley. Porque claro, el otro estaba haciendo dibujos. García termina diciendo, bueno, lo que pasa es que no tenemos metálico. Necesitamos metálico para engrosar nuestras reservas. Y como sería hoy endeudarnos en dólares para engrosar las reservas del Banco Central. No tenemos metálico, que era la divisa de cambio en aquel momento. Dice, bueno, si es así, Paso se allanó. Entonces García delega en este consorcio de privados la negociación del empréstito. Ahora bien, ya sepan que nos íbamos a endeudar por 1 millón, pero a nosotros solamente nos iba a llegar el 70% de ese millón. Es decir, el empréstito tenía que ser colocado al tipo del 70%. Dice, y el 30% restante era la usura de la época. Ese 30%, te endeudabas por 1 millón, pero pagabas te daban 700.000. El resto se lo quedaba el prestamista. Ahora bien, ¿qué es lo que hicieron estos grandes? Negociaron con la casa Baring Brothers en Inglaterra, y esta comisión, este consorcio de 5 tipos, dice, bueno, formalmente, públicamente digan que lo colocamos al 70%, pero en realidad coloquémoslo al 85%. Ese 15% de diferencia, ¿dónde está? Fue la comisión que se quedaron ellos, fue la cometa que se quedaron ellos. Lo hicieron colocar al 85%, se negoció al 85%, pero a Buenos Aires solamente debían girarse 700.000. Esas 150.000 libras de diferencia se la quedaron estos 5 tipos. Así nació la deuda externa argentina y todos los que han lucrado sobre la base del endeudamiento argentino. Este 15% se lo quedaron estos 5 tipos. Pero además, contrato leonino. Porque como garantía del pago del empréstito, la banca Baring retenía los servicios de la deuda y las amortizaciones por adelantado. Descontaban 130.000 libras más. Es decir, ya nos estamos quedando con cada vez menos. Y recuerden cuál fue el argumento para la contratación del empréstito. Era necesario metálico. El banco solamente entregó en metálico 62.000 libras. Perdón, 2.000 libras. Y nos mandaron 62.000 en papeles de comercio, es decir, en títulos de comercio. ¿Cómo? ¿No nos endeudamos para tener metálico? 2.000 libras en metálico mandaron nada más, y el resto en papeles de comercio. Y el resto de la plata, me dirán ustedes, ¿dónde quedó? Fue tan generosa la banca Baring que nos dice, miren, es muy peligroso mandar tanta plata del otro lado del océano. Pueden venir piratas a tratar de robarnos. Que yo sepa, los únicos piratas que han existido fueron todos ingleses, ¿no? Los piratas fueron ellos. Bueno, la plata restante, las casi 500.000 libras restantes, ¿dónde quedaban? Depositadas en la mismísima banca Baring.
y por tener la plata depositada ahí nos daban un interés del 3%. Ganábamos un 3% anual. Ahora, ¿saben cuánto teníamos que pagar nosotros de interés? El 6%. Por lo tanto, los intereses te terminaron comiendo el capital. Nos endeudamos por 1 millón de libras y llegaron tan solo 64.000 y monedas. Y esta deuda, para que se den una idea, marcó toda la política argentina, toda la política económica argentina del siglo XIX. Esta deuda recién la terminó de pagar Julio Argentino Roca en 1904, 80 años después. Este fue Rivadavia. Sí, el hombre que se adelantó su tiempo en algo, en el choreo, en endeudar y en fugar, lo que han hecho los liberales toda su vida. Endeudar y fugar. Podemos decir, te endeudás, pero te endeudaste para crear obra pública, para mejorar los caminos, para crear escuelas, para crear universidades, para dotar al país de infraestructura, para hacer el desarrollo industrial. Bueno, está bien, te endeudaste, pero te capitalizaste. Estos te endeudan para la timba financiera, porque vamos a ver qué es lo que hicieron con la poca plata que vino. Tenemos que marcar, ¿qué hicieron con la poca plata que vino? Crearon un banco, qué bárbaro, un banco para la provincia, y estaba bien que la provincia tuviera un banco. Ahora, ese banco, que se llamó Banco de Descuentos, la plata la puso el Estado, pero la mayoría, la asamblea de accionistas, la iba a tener la banca privada. Banca privada vinculada ¿a quién? A Inglaterra. Por lo tanto, el crédito y la emisión monetaria te la manejaban los ingleses. Vos ponías la plata, pero no tenías mayoría accionaria. La tenían los privados vinculados a las casas comerciales británicas. Esto es lo que supuestamente es el antecesor directo del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Aunque el Banco de la Provincia no conoce ni su propia historia, porque vamos a ver que este curro, Rosas lo terminaría en 1836. Vuelvo a reiterar, capital estatal con mayoría de accionistas de privados vinculados a la banca británica. Y mientras acá nos inundaban de papel moneda que generaba inflación, los importadores pedían prestado en oro que lo sacaban del país para mandarlo a las matrices en Inglaterra. Lo mismo que hacen hoy con los dólares. Lo mismo que hacen hoy con los dólares, que fugan los dólares. Ahora también, por otro lado, ¿saben cuál fue la garantía del pago de la deuda? Se hipotecó toda la tierra pública de la provincia de Buenos Aires. Como está hipotecada, no la podés vender. Entonces el genio hizo dictar por la legislatura lo que se conoció como la ley de enfiteusis. ¿Qué es la enfiteusis? Es la cesión por largo tiempo del dominio útil de un inmueble mediante el pago de un canon al que hace la cesión. Es como un alquiler de la tierra, pero la enfiteusis en sí misma no está clara cuál es su naturaleza jurídica, si es un derecho real de usufructo, o si es un derecho real, o si es un derecho personal, si es un contrato. Tal es así que Vélez Arfield decidió no incluirla en la nómina de los derechos reales al momento del dictado del Código Civil en la década de 1860. Vélez en la nota, el artículo 34.11, lo dice con todas las letras. Miren, la enfiteusis genera tanta desmembración de la tierra que no resulta útil para nada, es inservible la enfiteusis. El gran codificador argentino te decía que la enfiteusis no servía para nada, y este es un genio porque la puso. Claro, como no la podías vender, la prestabas. ¿Y qué era lo que prestabas? Una suerte de estancia. ¿Tenía un mínimo o no? Tenía un máximo. Legua por legua y media de fondo. Mucha plata. Pero además, ¿cómo era? Vos ibas a la oficina y decías, mire, yo quiero un pedazo de tierra desde el Salado hasta el Tuyú. ¿Cómo era? Bueno, le doy la tierra del Salado hasta el Tuyú a fulanito de tal. Así funcionó la enfiteusis. ¿Y saben quién fue el principal enfiteuta de la provincia? La recientemente creada Sociedad Rural, cuyo principal accionista fue Bernardino Rivadavia. ¿Se dan cuenta cómo la hacen?
Y es un antecedente también de cómo los liberales siempre están de los dos lados del mostrador. Esto de que el principal accionista de una sociedad que se beneficia con una medida de gobierno, sea el propio ministro, me hace acordar a Juan José Aranguren siendo ministro de Energía y siendo a la vez accionista de la Shell. Hay ciertas políticas que con los gobiernos liberales se repiten sistemáticamente. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver sistemáticamente a esto. Esto es lo central de la política rivadaviana. Luego veremos que esta política que aplicó en la provincia de Buenos Aires la expandió a toda la nación. Ahora bien, vamos a volver a algo que dejamos incluso... esto yo lo hago para hacer una semblanza de lo que fue. No les voy a preguntar cosas puntuales de la enfiteusis, de la reforma religiosa y demás. Sí les voy a preguntar, porque figura en el programa, la organización institucional de la provincia, eso sí. Pero digamos, la política económico-financiera de Rivadavia para que vean lo que fue y cómo se proyecta hacia el futuro y la actualidad. En cuestiones institucionales, si ustedes recuerdan, ayer vimos el Congreso, el Tratado de Venegas, que convocó a un Congreso en Córdoba, ¿recuerdan? Claro, cuando se firma el Tratado de Venegas, Martín Rodríguez todavía estaba sostenido por los hacendados de Buenos Aires. Ahora bien, había cambiado la base de sustentación política del gobernador de la provincia. Y Rivadavia, como alma mater de este gobierno, se opuso sistemáticamente y boicoteó sistemáticamente la política de Bustos para la reunificación del país y el auxilio a San Martín. Rivadavia boicoteó sistemáticamente el Congreso de Córdoba y cuando no le quedó otra, por presión de las provincias, de mandar sus diputados, los mandó con instrucciones que eran indigeribles para las provincias. Por lo tanto, el boicot rivadaviano hace fracasar el Congreso de Córdoba. Dentro de las instrucciones que llevaban los diputados porteños estaban el restablecimiento de la Constitución del 19, de no ser posible un sistema unitario, un sistema de confederación por pacto con cada uno librado a su suerte, representación en forma proporcional a la población, con lo cual siempre la mayor representada sería Buenos Aires, y a su vez también el juicio público para aquellos que habían volteado al directorio en Cepeda, es decir, juicio político a López sería, y que la provincia de Santa Fe volviera a formar parte de la gobernación-intendencia de Buenos Aires. Y todas instrucciones que no podían pasar bajo ningún punto por el tamiz este. Por esto fracasa el Congreso de Córdoba, pero si a su vez recuerdan ustedes, desde Venegas, yo dije, Santa Fe y Buenos Aires van a ser aliadas políticas y nada romperá esa alianza. En Entre Ríos gobernaba un porteño, si recuerdan ustedes. Lucio Mansilla había dado el golpe contra López Jordán luego de la caída de Ramírez, por lo tanto estaba alineado políticamente con Buenos Aires. Y Corrientes estaba reorganizándose luego de haber sido anexada por Entre Ríos en tiempos de Ramírez. Por lo tanto, podemos decir que las cuatro provincias estaban en la misma sintonía política. Y esto explica por qué en enero de 1822, luego de que Rivadavia hiciera fracasar el Congreso de Córdoba, se firmara lo que se conoció como el Tratado del Cuadrilátero. Aquí están algunas de las instrucciones, yo las dije muy rápidamente para poder avanzar. Y reitero, en enero de 1822, las cuatro provincias firman el Tratado del Cuadrilátero. ¿Quiénes firman? Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Este es un tratado que va a establecer una alianza defensiva y ofensiva. Esta alianza defensiva y ofensiva va a estar plasmada en los artículos 2, 3, 4, 5 y 6. Se los dejo para que los lean, para que vean cuáles eran las distintas hipótesis de alianza. A mí me interesa el artículo 1 y a su vez también el 12 y el 13. Por el artículo 1, ¿por qué? El artículo 1 lo que nos va a estar diciendo que se trata de un verdadero tratado de confederación.
¿Por qué? Fíjense, ratifica paz firme, verdadera amistad y unión permanente entre las 4 firmantes, reconociéndose su recíproca libertad, independencia, representación y derechos. Son 4 provincias soberanas que se ligan a través de un pacto para tener una defensa común. Fíjense cómo se reconocen entre sí, libres, independientes e iguales en representación y en derechos, características propias de un régimen confederal. Son estados libres, soberanos e independientes, libres e iguales en representación y en derechos. Es un tratado de confederación, claramente. ¿Y por qué les menciono el artículo? Les dije el 12 y el 13, son el 13 y el 14. Por el artículo 13, fíjense lo que dicen. No considerando útil al estado de indigencia y devastación en que están envueltas las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, su concurrencia al diminuto Congreso reunido en Córdoba. Así consideraban al Congreso que debía reunificar la nación y auxiliar a San Martín. El diminuto Congreso reunido en Córdoba. No consideran útil concurrir al diminuto Congreso reunido en Córdoba. Es decir, que en esto también hay que hacer honor a la verdad, porque Rivadavia no fue el único monstruo. Las provincias firmaron esto, las 3 provincias litorales apoyaron esto, por lo tanto son tan responsables como Rivadavia en el boicot a la campaña independentista de San Martín en Perú. Pero a su vez también, como digo siempre, basta del lamento provinciano de las pobres provincias oprimidas por los porteños, porque nadie les puso un revólver en la cabeza para firmar esto. Porque fíjense cómo sigue el artículo. Quedan mutuamente ligadas a seguir la marcha política adoptada por aquella en el punto de no entrar al Congreso. Y quedan obligadas a seguir la línea política de Buenos Aires, lo pusieron en el tratado. Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes se comprometen a seguir la marcha política de Buenos Aires, por lo menos en materia de Congreso. E instigan a Santa Fe, que era la única provincia que había mandado representantes, a retirar a su diputado en Córdoba. Este artículo, como decía la doctora Rivas, a quien ayer mencioné también, es la partida de defunción del Congreso de Córdoba. Del mismo modo que Venegas era la partida de nacimiento, el Tratado del Cuadrilátero es la partida de defunción del Congreso de Córdoba. Punto seguido. Ahora, cuando creyeran conveniente, llegado el momento de convocar a un Congreso, cualquiera de las provincias podía enviar las invitaciones cuando lo creyera conveniente. Es decir, liquidan el Congreso de Córdoba, pero dejan abierta la puerta para una nueva convocatoria. Obviamente siguiendo estos lineamientos políticos. Así que, siguiendo con este esquema, no sé si tienen alguna pregunta con respecto al cuadrilátero. Son las 3 cosas que me interesan. El estatus jurídico de las provincias, que está en el artículo 1, libres, soberanas, independientes e iguales en representación y en derechos, y los 2 artículos referidos al Congreso. Profesor, sería artículo 1, 3 y 14, ¿no? Sí. Ahora bien, si ven con el título de la filmina ya se dan cuenta de algo, ¿no? Se convocó a un Congreso. En efecto, liquidado el Congreso de Córdoba, y en cierto modo garantizada la paz en el litoral, el gobierno de la provincia envió misiones al interior para lograr la posibilidad de convocar a un nuevo Congreso. En agosto de 1822, es designado el Deán Zabaleta, presidente del Senado del Clero, para escuchar la opinión de las provincias acerca de reunir a un Congreso. Básicamente la misión de Zabaleta tuvo un único destinatario, San Martín. Si bien se reunió con Busto, y Busto le dijo, pero si yo ¿cuánto hace que vengo pidiendo Congreso? Hicieron fracasar el mío y ahora hinchan con el Congreso. Sí, yo voy. También estuvo en San Luis, pero lo que más les interesaba a estos era Mendoza. ¿Por qué? Porque ahí estaba el tema. Luego de abandonar el mando en manos de Bolívar y de renunciar al protectorado del Perú, luego de estar un breve lapso en Chile,
se encontraba residiendo en Mendoza nada más ni nada menos que el general San Martín. Y estos cretinos, porque no hay otro modo de llamarlos, ¿qué es lo que fueron a decirle a San Martín? Mire, general, su presencia es un obstáculo para la unión del país. Nosotros estamos unidos, no estamos unidos, estamos separados y nos peleamos entre nosotros por culpa suya. Por lo tanto, sería un gesto de grandeza que usted se vaya. Fueron a echar a San Martín del país, porque la misión de Zabaleta fue eso. Fue mandarlo a decirle a San Martín que era el responsable de la falta de unión nacional y que verían con buen agrado que se marchara del país. ¿Se dan cuenta lo que significó el partido rivadaviano, no? Una cosa terrible, bochornosa. Y San Martín, que siempre antepuso la patria y la libertad de su patria por ante todo, dijo, bueno, si el problema soy yo, no hay problema, me voy. Y en efecto, San Martín rápidamente abandonó Mendoza, se fue a Buenos Aires a buscar a su hija Merceditas. Estaba muy mal la relación con su familia política porque consideraban que no había estado presente durante los tramos de la enfermedad de su mujer, Remedios de Escalada. No lo querían ni en fotos a San Martín los padres de Remedios. Lo cierto es que logró la tenencia y pretextando que la iba a educar afuera, se fue. Y así comienza el largo exilio de San Martín, que no regresaría más hasta su muerte. Hubo un intento frustrado, veremos, en 1829 de volver al país, porque intentó volver cuando cayó Rivadavia, con tanta suerte que cuando llega se había producido el golpe unitario de Lavalle y le dijeron de todo de nuevo. Por lo tanto, llegó al puerto de Buenos Aires, pero no desembarcó. Y no volvió a pisar suelo argentino. Intentó volver, pero no llegó a desembarcar. Lo cierto entonces que, convencido San Martín que era el obstáculo, ya está, tenemos Congreso. Luego Zabaleta parlamentó con Facundo Quiroga en La Rioja, que estaba de acuerdo con un Congreso. Hubo dos misiones más, una de Juan García de Cosio, que recorrió las provincias del litoral y dieron su acuerdo. Y una misión a cargo del general Juan Gregorio Las Heras, en las provincias del noroeste. Todas estaban de acuerdo, en consecuencia, se va a invitar a un congreso a reunirse, todavía no sabíamos dónde. La legislatura porteña autoriza al gobernador a convocar a un congreso. Se establece que los diputados serían elegidos proporcionalmente a la población y tendría su sede en el lugar que las provincias eligiesen. Salvo 3 provincias, el resto todas se manifestaron en favor de Buenos Aires. Por lo tanto, el 21 de octubre la Junta efectuó el escrutinio, esto es en 1823, y es elegida finalmente Buenos Aires como sede del Congreso. El Congreso comenzaría a funcionar en diciembre de 1824 en la ciudad de Buenos Aires, entonces. Ahora bien, el año 24 marcaba algo también, culminaba el mandato del gobernador Martín Rodríguez. Todo hacía prever que no iba a ser reelecto, luego de sus desastrosas campañas al desierto, no iba a ser reelecto. Todos los cañones apuntaban, bueno, que el hombre fuerte de Buenos Aires se haga cargo del gobierno, es decir, Rivadavia. Rivadavia no quiso aceptar el gobierno, primero porque quería ser elegido autoridad nacional por el Congreso que debía llevarse a cabo en Buenos Aires, y en segundo lugar, también tenía que ir a Inglaterra. ¿A qué tenía que ir a Inglaterra? También tenía que cobrar una partecita del empréstito. Fue a buscar su pedazo de torta, Rivadavia también. Por lo tanto, la legislatura de Buenos Aires, en abril de 1824, termina eligiendo a este hombre que mencioné recién, que encabezó la misión diplomática en las provincias del noroeste, y que era un viejo oficial del ejército de los Andes. Le salió mal la jugada a Rivadavia, no quiso que fuera San Martín y terminó siendo un viejo oficial del ejército de San Martín. Me refiero a la figura del general Juan Gregorio Las Heras. Ahora, Las Heras era el nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y con Las Heras va a cambiar en cierto modo la línea política seguida por Buenos Aires. Porque Las Heras, como buen heredero de San Martín,
tenía pensado restañar las heridas con las provincias, restablecer el vínculo con las provincias, consolidar también la unidad nacional, y si bien ya la guerra de la independencia había culminado, Las Heras tenía un objetivo: recuperar la provincia oriental invadida por los portugueses desde 1816. Las Heras quería esto, unificar de nuevo al país. ¿Para qué? Para recuperar a la provincia oriental. Por lo tanto, también es cierto, Las Heras dialogó con las provincias, era bien visto por las provincias, y esto explica también por qué los diputados vinieron al Congreso de Buenos Aires. Sin perjuicio de ello, en el mes de noviembre de 1824, la legislatura de Buenos Aires va a dictar una ley, que es la ley del 13 de noviembre de aquel año, por la cual va a establecer que Buenos Aires se iba a regir por sus propias autoridades e instituciones hasta que entrara en vigencia una Constitución Nacional. Y a su vez también Buenos Aires se reservaba el derecho de aprobar o no la Constitución que dictase el Congreso. Las dos cosas son las más trascendentes de esa ley. El órgano que debía revisar o no la Constitución Nacional podía ser la propia legislatura o de otro modo. Es lo que se conoció como la Ley de Autonomía de Buenos Aires. El Congreso comienza a sesionar en Buenos Aires en diciembre de 1824. El 16 de diciembre queda formalmente inaugurado. Y en el mes de enero de 1825 va a dictar una norma que, como su nombre lo indica, es de carácter fundamental. Dictó la ley que se denominó Ley Fundamental. Esta ley fundamental fue sancionada sobre la base del proyecto presentado por el diputado correntino Francisco Acosta, que establecía, por un lado, la organización provisoria del país hasta que se dictare la Constitución, cómo se iban a relacionar entre sí las provincias y una autoridad nacional provisoria hasta el dictado de la Constitución, y numerosas cláusulas de carácter económico. Para no generar mayores discusiones y tener una organización primitiva, pero una organización al fin, decidieron descartar toda la parte económica y solamente aprobar la parte vinculada a la organización provisoria del país, hasta que el Congreso sancionara la Constitución. ¿Qué es lo que estableció la ley fundamental? En primer lugar, establecía que las provincias del Río de la Plata, reunidas en Congreso, reproducían, por medio de sus diputados, el pacto por el cual se declararon libres e independientes de España. Es decir, ratifican el pacto de unión por el cual se declararon libres e independientes de España. Algunos autores sostienen que vienen a ratificar la independencia porque muchas provincias que vinieron al Congreso del 24 no habían estado en Tucumán. Esto es lo que sostenía, por ejemplo, el doctor de la Cruz. Sin embargo, considero que esto no es así. Las provincias del litoral ya habían declarado la independencia en el Congreso de Oriente. Por lo tanto, yo creo que lo que están ratificando acá es la vocación de ser un Estado federal. Lo que están ratificando es el pacto de unión, el pacto confederal, a través del cual se declararon libres e independientes de España. En esto yo sigo a José María Rosa. Es el pacto de unión lo que están ratificando, no la independencia, que la dictás o no la dictás, no necesita ser ratificada por otra declaración solemne. Por el artículo 2, el Congreso es y se declara constituyente, obviamente, y luego las provincias van a hacer extensivo aquel derecho que ya la de Buenos Aires se había reservado a sí misma. Hasta la promulgación de la Constitución, las provincias se regirían interiormente por sus propias instituciones. Cada provincia se gobernaría por sus propias autoridades e instituciones hasta el dictado de una Constitución. Y a su vez también, las provincias se reservaban el derecho de aprobar o no la Constitución que sancionase el Congreso. Es decir, autonomía de las provincias, propio gobierno y la facultad de aprobar o desechar la Constitución que dictase el Congreso. Y por último, hasta que entrara en vigencia la Constitución, se organizaba un poder ejecutivo provisorio que estaría en manos del gobernador de la provincia